Buenas noches a toda la población de Gaspar Hernández una vez más, habiendo nosotros pues como parte de un elenco hecho la introducción pertinente e inicial. Ahora tenemos a bien llevar como parte de nuestro segmento análisis y debate, dedicar este tema de manera particular al nacimiento virginal de nuestro precioso, hermoso, eterno y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Para ello, obviamente, nosotros tenemos el placer, y de manera particular yo, que dicho sea de paso, debo informar a la población de Gaspar Hernández que yo ejercí coerción en los tres antes de salir en cámara, y les dije que estaba totalmente prohibido para ellos el decir que el privilegio era de ellos. No, el privilegio es absolutamente mío, el poder compartir con tres amigos, con tres hermanos, y evidentemente mantener un vínculo tan estrecho con estas personalidades. Para desarrollar el tema en cuestión del nacimiento virginal de Jesús, tuvimos a bien invitar, como ya ustedes pueden notar, las tres perspectivas bíblicas, teológicas, religiosas, denominacionales que tenemos en este espacio de hoy. Son distintas o pueden rayar en lo distinto. Sin embargo, yo sigo creyendo que hay belleza en la diversidad, y por vía de consecuencia tenemos el honor de recibir con nosotros en la noche de hoy al párroco Nelson Rodríguez, representante de la Iglesia Católica de nuestro municipio de Gaspar Hernández. En segundo lugar, tengo a bien introducirles a mi amigo también, al igual que el párroco, un amigo muy entrañable, diácono de la Iglesia Templo Bíblico de Gaspar Hernández, psicólogo de profesión, nuestro amigo Eric Polanco. Y en tercer lugar, tengo a bien presentarles también al líder de jóvenes de la Iglesia de Dios de aquí de Gaspar Hernández, Yunei Neftalí Burgos. Caballeros, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en este espacio. ¿En serio? Gracias, Yunei, de verdad. Bueno, aunque tú al principio dijiste que no podíamos decirlo, estaba prohibido. Sigue siendo un privilegio, ¿verdad? Claro que sí. Creo que compartimos el privilegio de tener la oportunidad de compartir esta entrevista y este análisis junto con su persona. Gracias. Que también expresamos nuestro cariño y aprecio y admiración. Amén. Por la labor que realizas en bien de nuestra comunidad, sobre todo la educativa. Gracias. El privilegio es enormemente recíproco. Y dicho sea de paso, la conducción tuya es muy especial porque también eres un gran conocedor. Amén. Al Señor la gloria, ¿verdad? Amén. Así es. Yo quisiera iniciar este conversatorio primero haciendo dos salvedades, trayendo una cita leída por uno de mis autores ingleses favoritos, Sinclair Ferguson, pero primero haciéndole saber a nuestro público de Gaspar Hernández en esta noche que la razón de este diálogo, el propósito principal, fundamental de este diálogo es educativo, no de debate. La población tiene que saberlo. Yo tengo que respetar lo que Eric piensa acerca del nacimiento, yo tengo que respetar lo que Yunei piensa del nacimiento, y tengo que respetar lo que nuestro amado hombre de Dios también de aquí de Gaspar Hernández piensa acerca del tema como tal. Por vía de consecuencia, tengo a bien hacer la aclaratoria porque no quisiera que se formara aquí una especie del show del mediodía. No, evidentemente no. La razón es educativa en lugar de debate. No tengo la intención, y evidentemente el programa tampoco se ha propuesto la intención de que sea así. Pero en segundo lugar, Sinclair Ferguson decía lo siguiente, y cito: la luz del mundo ha venido en la oscuridad del mundo para traer luz en la oscuridad de nuestros corazones y para iluminarlos con la gracia del perdón, decía Sinclair en su libro El niño en el pesebre. Y quiero iniciar esta plática de inmediato sin rodeos. Mi primera pregunta es la siguiente, a modo de introducción. Vamos a definir lo que conocemos como nacimiento virginal. Hablamos del nacimiento virginal de Jesús, pero ¿a qué nos referimos? Padre, yo quisiera escucharlo a usted primero, por favor. Primero, saludarle a mis queridos compañeros y a todo el público que en esta noche nos acompaña en este toque de queda de las noches, ciertamente de En Serio. Primero, déjame referir que el nacimiento no es simplemente una fecha o una etapa o un momento en el año, sino que es la celebración de un acontecimiento. Y un acontecimiento que trae
a bien abrirnos a una experiencia de esperanza a toda la humanidad. El nacimiento virginal de Jesús, una experiencia que le encontramos sobre todo en Mateo y en Lucas, nos abre una perspectiva para aclarar precisamente que Jesús es hijo de Dios. Claro. Jesús nace sin pecado y que se cumple las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo la de Isaías, en esperanza. Es en torno a en esa línea que va la teoría del nacimiento virginal de Jesús, en esa perspectiva. Así es, así es. Eric, por favor, ¿qué tú piensas? Bueno, ciertamente para tomar una referencia neotestamentaria del Nuevo Testamento, por ejemplo, Gálatas 4:4 dice: llegada la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. Entonces, se da a entender que ciertamente Cristo viene por una vía en la que se introduce al mundo por un nacimiento, pero fue un nacimiento virginal, de manera tal que no hubo la participación de una concepción humana, sino que fue el Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, colocado allá en el vientre de María. Así fue es. Un gran milagro y esperanzador para la humanidad. Así es, así es. Yunei, por favor, te queremos escuchar. Bueno, sé que realmente todos han dicho algo. Yo simplemente voy a añadir a la majestuosidad y de palabra que ustedes han dicho. Y yo creo que, Eric, de aquí va a haber un show, pero un show de conocimiento educativo y de palabra. Así es. Así que te tomo la palabra. Mi hermano, el nacimiento virginal es una doctrina esencial para el cristianismo. Y ahorita, como estuvimos hablando en Isaías 7:14 y en Lucas, dice que el ángel Gabriel dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sobre quién? Sobre María. Una mujer que fue concebida así por obra y gracia del Espíritu Santo, que el Señor la eligió. ¿Para qué? Para enviar a Dios, ya nacido de mujer. Así es. Y eso es lo que conocemos como el nacimiento virginal, el Dios eterno que vino en un vientre humano para salvarnos. Así es. Y ahí nace una de las cuestionantes que trae el mundo, vamos a decir, la humanidad. Cómo es que, siendo hijo de Dios, y el Eterno, cómo es que asume condición humana, cómo es que nace, por qué siendo Dios, porque no apareció de la nada, y por qué prefirió hacer el proceso de encarnación a través del vientre de una mujer. Entonces ahí comienza toda la experiencia de una serie de situaciones que esperamos en esta noche poder esclarecer. Exactamente. Así es. Cuando ustedes definieron los tres de manera particular el nacimiento, el término, el concepto como nacimiento virginal, evidentemente hay salpicaduras que tenemos que centrar y que profundizar. Y me pregunto, a la par con el concepto y con la definición como tal, estamos asumiendo que la naturaleza del Hijo de Dios, ese que nació y que Sinclair Ferguson habla en su libro El niño en el pesebre, es de una naturaleza sobrehumana. A eso nos referimos, Padre, ¿verdad que sí? El nacimiento virginal de Jesús implica que su concepción no fue natural como me concibieron a mí, Padre. Como exactamente, totalmente de acuerdo. No fue una concepción normal. Así es. Y lo bello de lo de Dios es que Dios se avale de lo anormal para expresar grandes cosas, maravillosas cosas en nuestra vida. Y en esta anormalidad, precisamente aquel que es de naturaleza divina, asume también una condición humana. Así es. Y pasa las dos realidades, dos naturalezas en una sola persona, naturaleza divina, naturaleza humana, que él asume a través de ese proceso de encarnación, como mencionaba Yunei, con el anuncio del ángel y la presencia del Espíritu Santo sobre María. Así es. Antes de darte la palabra, Yunei, y luego pasar con Eric, yo quisiera leer a Lucas capítulo 1, versículo 34. Lucas capítulo 1. Dice lo siguiente: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? María hablando acerca de su embarazo, ¿verdad? De su concepción, de lo que lleva dentro del vientre. ¿Cómo será esto? Dice María. Pues no conozco varón. Eric, y tú eres muy bueno en el idioma original. Yo tengo que hacérselo saber a la población. Eres muy bueno en este caso. El lenguaje, el término original de conocer no significa el hecho de que, hola Eric, gusto en conocerte. Intimidad. Es intimidad en este caso, ¿ok? El término griego habla de intimidad. Y María dice: pero yo no conozco varón. No he intimado. Yo no he intimado con nadie. Yo soy una mujer virgen, dice María. Y ella continúa diciendo: respondiendo el ángel Gabriel le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo con A mayúscula te cubrirá. Dice la palabra, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth ya también ha concebido en su vejez, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta los dos elementos que hay involucrados aquí? En primer lugar, hay un elemento de una concepción anormal y hay un elemento de un ser espiritual, Eric, el ángel Gabriel, que tiene a bien, que tiene la necesidad, Padre, ¿verdad que sí?, de descender a María y le dije, mira, tranquila. Ahí yo quiero decir algo. Por favor, Eric. Quisiera no dejar de decirlo por el asunto de que en un principio, como estuvimos hablando, la finalidad es educar. Por ejemplo, esta escena que vemos ahí no acontece porque sí, sino que nosotros tenemos que rastrearla desde el Antiguo Testamento. Seguro. Porque hemos hecho mención de Isaías de manera esporádica. Isaías habla de esto unos 750 o 800 años antes, y luego vemos ese acontecimiento ahí en Lucas, que brinda un relato muy colorido, muy bonito. Y eso nos debe mover a pensar en la infalibilidad de las Escrituras y su inerrancia. O sea que a veces oímos personas que profesan fe decir, mira, no me hables del Antiguo Testamento porque háblame del Nuevo, pero que allá atrás está la zapata, donde inicia la promesa, y en el Nuevo lo que vemos es cumplimiento tras cumplimiento. Entonces, por eso a las personas que nos escuchan, independientemente de su credo religioso, ellos deben entender que la Biblia es un libro que es inerrante, infalible. Así es, Eric. Y es la palabra de Dios. Así es, Eric. Tremendo. Entonces, tu comentario. Muy valioso tu comentario. Juney, por favor, tú amagaste ahorita. Yo quisiera escucharte. No lo dejes, no lo dejes. Ahora pasamos. Pero sí, mi hermano, ya me encantó mucho acerca de que sí, que tú hablas que María si no conoció varón, y ahí lo conocemos en Mateo 1:25, y dice, pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ustedes, como estudiantes de la palabra, pueden ver aquí quizás un hebraísmo en este tipo de expresión. Eric tiene más conocimiento que yo, pero un hebraísmo es una expresión netamente judía, aunque quizás no tiene el mismo sentido en este siglo, pero aquí vemos ya conocimiento de manera intelectual, de manera personal, de relación y de manera sexual, en lo que está diciendo aquí en el texto. Entonces, Jesús no fue concebido ya de una manera normal, así como lo conocemos, fue sobrenatural, pero luego de ahí María tuvo una relación normal ya con un hombre, ya con el cual se casó. Hay una expresión, Eric, que yo quiero tomarla prestada porque es parte de mi preparación de este cuestionario. Pero me gustaría, antes que pase esa parte, para completar claro que sí, padre, el comentario que hacía Eric, mencionaba la profecía de Isaías, que también tiene su raíz en toda la promesa hecha por Dios cuando la caída, en Génesis 3:15, la enemistad entre la mujer y la serpiente, y que ésta pisará la cabeza. Entonces, toda la experiencia comienza ahí y se va matizando a lo largo de los profetas. Y me parece que es Pedro que dice, a eso vino Cristo, a deshacer la obra del diablo. Exactamente. Sí, ahí está precisamente lo que fue dicho. Y porque mi pregunta era esa, el padre fue que me la robó. Pero mi pregunta... Perdón, hermano, no, perdón. Nada que perdonar. Para allá vamos, y recuerdas también a Balaam. Claro. Contratado por Balac, rey moabita, para maldecir al pueblo de Dios. Maldecir al pueblo de Dios. Que lo que salía, proferir una bendición en lugar de una maldición, porque no podía hacer otra cosa. Claro, de Dios. Claro. Y él dice, y saldrá estrella de Jacob. Se habla de Cristo también. Exactamente, exacto. El padre dio el primer Picasso ante esta cuestionante. Pero eso que el padre acaba de decir es de vital importancia para este diálogo. A eso que el padre acaba de citar se le llama el protoevangelio. Exactamente. Génesis capítulo 3, versículo 14 a 15, se nos dice que la serpiente, que la serpiente irá a la mujer, pero la simiente de la mujer irá a la serpiente en el calcañar, etcétera, etcétera. Para ustedes, ¿cómo puede eso ser dilucidado de manera que nuestros televidentes lo entiendan? Porque es muy chulo, como dicen en el vulgo, que eso se quede en esta discusión, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué representa el anuncio del protoevangelio, Eric, padre, Juney? ¿Qué representa para la humanidad hace 2000 años? ¿O qué representó para la humanidad y qué sigue representando para nosotros? Porque es cierto, padre, que hubo un anuncio previo al cual usted acaba de hacer referencia brillantemente, que tu simiente irá a mi simiente, etcétera, etcétera, pero la mía la herirá en el calcañar.
¿Cómo se traduce mira, eso? lo que el diablo nunca pensó es que ya en ese tiempo Dios mismo tenía lo que diría el chapulín de vez en cuando, no contaban con mi astucia. El diablo pensó haber destruido lo que Dios había creado, y de la nada el Señor asume la misericordia y ofrece una esperanza. Una esperanza de restaurar lo que el maligno quiso haber destruido en su momento, y que desde ahí, desde ese mismo momento, se da la esperanza y se ofrece la oportunidad de que en el Mesías, en el Hijo de Dios, sería restaurado todas las cosas. Así es. Eric, ¿tú quieres añadir algo más con respecto al tema? Mira, realmente es interesante. Por ejemplo, si nosotros le diríamos al creyente promedio, encuéntrame a Cristo en Génesis. Exacto. Chiqui, está difícil, ¿verdad? y verdad que pasa su trabajito. Sí, y eso pasa precisamente porque por lo general no tenemos un estudio sistemático que vaya siguiendo toda la Biblia. Por ejemplo, en la doctrina de la cristología, en teología, normalmente, incluso teología católica. Por ejemplo, los jesuitas tienen un concepto muy claro de lo que es la cristología. Muy bueno, muy bueno. De hecho, un autor que me encanta leer, que es Francisco La Cueva, era un jesuita. Excelente. Y él habla acerca de eso. Por ejemplo, cuando nosotros vemos eso como un aliciente en aquel momento, llega la caída y ahí mismo viene la promesa. Ahí mismo, en ese panorama, mira, es algo increíble, en ese panorama tan funesto, allí se promete la vida del Cordero de Dios ofrecido desde antes de la fundación del mundo, ¿entiendes? Así es. Entonces es algo sumamente ahí hay algo que en mi experiencia de fe, en mi experiencia de estudio, me gusta mencionarlo a veces, lo reflexiono como algo maravilloso, porque a causa de la caída, Dios crea algo que no estaba, era su misericordia. Claro que Dios es eterno, pero no había necesidad de expresarla cuando se creó al primer hombre y a la primera mujer en gracia y santidad. No había necesidad de expresar la misericordia. Ahora, ante el hecho de la caída, Dios ofrece su misericordia para restaurar y dar en promesa lo que ya conocemos y estamos hablando de hoy, que llegado el tiempo oportuno, Dios manda a su propio Hijo. Y como dice Juan 3:16, tanto amado Dios al mundo que nos entregó a su propio Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Eric, ¿tú? En esa misma línea, ¿verdad? Claro. Esa promesa como que en la comunicación oral, porque sabemos que la Biblia primeramente era una tradición oral, eso como que alertó el pueblo, porque cada vez que nacía un niño, ellos estaban como con las antenitas encendidas. Pues mira, Noé, por ejemplo, nos va a librar del trabajo, del trabajo forzoso que tenemos, ¿verdad? Y incluso cuando nace Caín, la historia de Caín y Abel, vemos que quizá ellos esperaban como que en estos niños hubiese cierta promesa, pero Caín, en lugar de matar a la serpiente, mata a su hermano. Y hay algo triste, que en un principio dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero luego se dice que sus hijos eran semejantes a Adán. Ya el modelo va como decayendo. Ya no se parece a Dios, se parece a Adán, a un hombre ya caído. Entonces, toda esa promesa se mantuvo vigente y ellos estaban esperando a alguien. Entonces, la respuesta del esperado, del amado de las naciones, es cuando viene y nace Cristo realmente. Así es. Junei, por favor. Él es. Está bien. Acerca tu micrófono, por favor. Ya siguiendo con lo que dice el padre, ya realmente fue una introducción increíble. En Génesis, sí, capítulo 3, el diablo ya tenía un plan y dijo, aquí yo voy a acabar con Dios, aquí yo voy a acabar con todo. Pero lo que no sabemos, como dice el texto, que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de misericordia. Y el mismo Señor aquí muestra el plan que tenía para salvar al hombre. Ya sabemos que la imagen está descontinuada, tiene pecado y oscuridad, pero Dios tenía todo predeterminado de que Jesús muriera para restablecer esa relación que se había roto ya con el pecado. Y por eso estamos aquí hoy, para hablar y para que las personas comprendan que Dios tiene un plan para tu vida y quiere salvarte a través de Jesús. Así es. Y volviendo al Génesis, volviendo al Génesis, padre, ya en el Génesis, no me pide excusa, padre, ya en el Génesis queda prefigurada el nuevo Adán y la nueva Eva. En la teología cristiana católica vemos a María como la restauración de aquella Eva que cayó ante la serpiente, y en Jesús el hombre nuevo, que es una propuesta para que nosotros continuemos ahora, no en base al Adán viejo,
sino ahora al Adán nuevo, que es Jesús, que ha venido a revelar el verdadero rostro de Dios en amor y misericordia. Así es, Romanos capítulo 5, Padre. Exacto. Esa es la verdad. Señores, yo estoy muy emocionado, yo debo decir. Me encanta este diálogo. Permítanme decir que me encanta este diálogo. Hay una parte que se suscita en esta discusión. Los lectores de la Biblia sabemos, Padre, Eric, Yunei, sabemos que hay un elemento que no podemos soslayar dentro de este proceso, que no podemos preterir, que no podemos pasar por alto en este proceso. ¿Por qué Belén? Escucha lo que dice Miqueas, Eric, escucha lo que dice Miqueas, escucha Yunei lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese texto me eriza la piel. Pero yo quiero comenzar contigo, Eric, ahora. Me eriza la piel. Eric, Belén, voy a dar dos detalles particulares. Primero, cuando se censaba, Belén a veces era olvidada en el censo. Ni la tomaban en cuenta. Precisamente por lo pequeña que era. Todavía, según el pastor Sugel Michelén, a quien constantemente observo en sus predicaciones, Sugel dice que todavía Belén tiene que andar por 11.000 habitantes en la actualidad. Es un lugar extremadamente pequeño. Eric, el Salvador del mundo, no debió haber nacido en Roma. O en Grecia, que es un palacio, ¿verdad? En una cuna bibliotecaria con los mejores conocimientos del planeta. ¿Por qué Belén? ¿A qué conclusión tú puedes llevarnos en ese sentido? Mira, yo realmente allí veo algo interesante, muy, muy interesante. Por ejemplo, que ataca directamente y redarguye directamente la falsa predicación de la prosperidad que abunda hoy en día. Así es. Ciertamente. Porque hoy en día hay muchos grupos que, son de corte carismático, pero no todos los carismáticos están allí dentro. Seguro. Hay que respetar todo eso, ¿verdad? Como hablamos en un principio. Pero tenemos la capacidad de, con la palabra, refutar a los falsos maestros. Así es. Ponte a pensar que yo te dijera a ti, hey, mira, el Salvador del mundo nació en el Catey, al lado de unas posilgas. No, yo no creo eso. Imposible eso. Porque tiene que nacer en el Palacio Nacional. Tiene que nacer en Punta Cana, en un hotel, sí, porque nosotros nos dejamos apantallar. ¿Tú recuerdas cuando Cristo hace su entrada triunfal a Jerusalén? Montado en un asno. No llevaba caravanas. Seguro. No llevaba nada. Entonces y otra cosa que vemos, una constante, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vemos muchas veces una elección de un segundo nacido, no de un primogénito. Porque Dios ha dado a entender que lo que atañe o lo que se refiere a su gracia, es un favor inmerecido que no se gana por méritos humanos. Así es. A veces yo quisiera decir, yo creo que me gané la gracia de Dios porque yo he leído tanto y no, es un regalo otorgado. Entonces, dice la palabra también que Dios eligió lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. A lo sabio, Hacia lo sabio. Entonces, otra cosa que me hacen pensar también esto era la misma actitud de nuestro Salvador estando en la tierra. Por ejemplo, fue criticado por juntarse con publicanos, por juntarse, mira con quién se junta, pero él dice una cosa interesante, los sanos no tienen necesidad de medicina. Seguro. O sea, por él lo dice irónicamente, dice, ustedes que se creen tan santos, allá ustedes con su propia justicia, que de dicho sea de paso no servía, sino porque si no, la única justicia que sirve es la de Dios. Así es. Por eso debemos ir a Cristo, ¿verdad? Entonces, esa elección de Belén habla de que Dios no anda buscando una grandeza física visible de las cosas, sino que Dios anda realmente derramando su gracia sobre aquellos que Él ha elegido. Y apuntando con las cosas que decide hacer, apuntando a su gloria. A su gloria. Dice la palabra, mis planes no son tus planes. Seguro. Dios hace uso de los rechazados del mundo y la sociedad para dejarse notar y hacer lo que es. Belén, una ciudad sumamente pequeña, un campito de gente sumamente pobre, pero es la ciudad de David. Nelson, quizás te pueda abundar un poquito más de eso, cuando Natanael dice, y de ahí puede salir algo bueno. Bueno, lo dijeron también cuando hablaban, y de Belén puede salir algo bueno. Sí. De ese campo puede salir algo bueno. De ahí. Pero el Señor se manifiesta, con lo olvidado, con lo rechazado del mundo, el Señor se manifiesta, porque Él actúa de una manera, de forma maravillosa, pero con lo que uno nunca espera. Y es lo grandioso de Dios, que nos sorprende, en cada acto nos sorprende. Entonces esa elección de los pobres, ya
Ya desde allí también hay una una prefiguración de que Jesús elige a los pobres. Gracias, Padre, porque has escondido esas cosas a los sabios e ignorantes y se las has revelado a los pequeños, a los pobres. Caramba. Así es. Yunay. Yunay, por favor. Bueno, mi hermano, yo creo que ahí entra la soberanía de Dios. Él es Dios, elige a quien Él permite y viene a mostrar su misericordia. Belén es una casa de pan. Eso es en el hebreo, sí. Y se menciona en Jueces capítulo 17, ya mencionado así por primera vez, con relación a la muerte y a la sepultura de Raquel. Pero lo que ustedes hablaron, aquí nos muestra Dios el sentido de la humildad. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey, el dueño del universo entero, ¿cómo nace en un lugar tan pobre, tan humilde, tan sencillo? ¿Qué nos muestra esto? La humildad y la sencillez, ya que debemos vivir esta vida conforme a la voluntad del Señor. Esa es la verdad. Y como dice Eric, entró en un burrito. ¿En qué lugar nació? ¿Cómo vivió? No en un hospital, no en una clínica, sino completamente solo y apartado de todo. Así es. Sí, y juntamente con la época en la que Cristo estaba naciendo, había mandado a Augusto César a empadronar. Claro. O sea que la mayoría de gente estaba enfocado en ese acto social, mientras Dios, por otra parte, estaba haciendo algo mucho más importante desplegando y que ni siquiera lo estaban notando. Así es. Y entonces es algo increíble. Hermano, y algo que dice Eric, yo creo que esa es una ya la manera en cómo Satanás nos está robando también el sentido real de la Navidad. Mientras Jesús nacía, el mundo entero estaba ya despreocupado en trabajo y en otras cosas, y no en lo que realmente es lo importante. Así es. Jesús. Yo quiero educar con respecto a ese tema de la Navidad, pero lo haremos después de la pausa, por favor. Pero en este caso, yo quiero también dejar en vuestras mentes una pregunta en la que yo quisiese que fuesen reflexionando estas tres grandes figuras que tenemos hoy. No diga eso. ¿Por qué es importante este tema para la sociedad? ¿Qué valor tiene que la sociedad conozca estos detalles? Padre, Eric y Yunay, por favor, vayan reflexionando al respecto. Y evidentemente después de la pausa estaremos desarrollando este tema y otros detalles más. Por favor, quédese con nosotros. Reiteramos las buenas noches a cada televidente que mantiene su sintonía con nosotros en su programa En Serio, y de manera particular bajo la sombrilla, bajo el título El nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos hacemos acompañar también, por vía de consecuencia, con hombres, primero, de una moral incuestionable, y en segundo lugar con hombres capaces, con competencias y herramientas facultadas, obviamente, para ayudarnos a dilucidar con respecto a este tema de manera particular. Hasta el momento vamos todos claros, ¿verdad que sí? ¿Está todo claro? Hay que ver si el público está claro. Yo pienso que sí, claro. Yo pienso que sí. Antes de la pausa decíamos que ¿cuál es la importancia que este tema tiene para que nuestra sociedad, o para que la sociedad lo conozca de manera particular y general? Eric, por favor, yo te escucho. Bueno, la palabra enseña que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso nos da a entender algo, es que muchas veces las personas tienen un pensar, ellos dicen, el muerto con tierra tiene. Esta es la vida que yo tengo, ellos dicen, y esta es la que yo voy a vivir al máximo. Pero hay un tono descabellado en esa forma de vivir la vida, porque realmente cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y creemos que la palabra de Dios es inspirada y como tal procede de un autor divino, entregada por hombres, pero por hombres inspirados. Nosotros podemos ver allí que la palabra nos enseña que la verdadera Navidad o el verdadero gozo, no como decía el párroco, como decía el párroco al principio, que no es una temporada ni una fecha, es un asunto que está ahí, es una promesa y una esperanza a la que hemos sido invitados a participar en ella a través de la entrega de Cristo por nosotros. Así es. Ese Cristo que fue ofrecido, que fue ese mismo niño prometido en la antigüedad, que eventualmente nació, se ofreció, y ahí está la esperanza abierta para que todos alcancemos la salvación a través de él. Yo sigo relegándome, Eric, a la famosa cita de Sinclair Ferguson que leímos al principio, donde él decía que la luz del mundo ha venido para alumbrar la oscuridad y alumbrar las almas que están en tinieblas. Entonces se supone, Eric, que Padre Yunay, que la venida del Señor, el nacimiento del Señor, está estrechamente conectado entonces con nuestra salud espiritual. Exactamente. Claro, mi hermano. Por favor, Yunay. Y siguiendo esa misma frase, creo que fue C.S. Lewis, en donde dice:
y hubo una vez un pesebre, y lo que estaba dentro de ese pesebre era más grande así que el mundo entero. Así es. Entonces creo que en Navidad es la época en donde quizás muchos piensan, bueno, comer un sancocho, un puerco, mi gente. Sancocho, cerdo. Sí, pero a la Navidad es la época en donde, incluyendo ateo, agnóstico y filósofo, ya quizás no creen en la persona histórica de Jesús, pero siempre es relevante en este tiempo. Y aclaramos que no está mal comer. No, jamás. Y pasarlo en un momento de familia, no. ¿verdad? No estamos en contra de la temporada. Lo que sí queremos decir es que la cristiandad aprovecha esta época para decirle a la gente dónde es que está la verdadera esperanza. Así el verdadero es. gozo. Así es. Ciertamente. Por favor, Padre. Y el saber que, o elegir un tiempo, elegir una temporada, elegir un día, para uno celebrar la bendición de Dios de haber llegado a nuestra vida, de revelarse más allá de lo que había prometido en el Antiguo Testamento y había hecho con su pueblo, ahora de una forma cercana. Ver ese rostro de Dios revelado en Jesucristo, que viene a traernos la paz y que elige a los pobres y sencillos para revelarle el amor. Porque los altaneros ricos no tenían necesidad de otras cosas y no tomaban en cuenta, pero Jesús elige a aquellos de corazón sencillo, aunque el mensaje está abierto a todos. Así es. Pero no todos respondemos de la misma manera. Entonces es importante que la Navidad volvamos como a la fuente de saber que no es que está malo comerse el sancocho, no está malo comerse el guarito. No, esos guaritos. A lo que hay que cuidarse la barriga, ¿no? Si nos reunimos en la noche de Nochebuena, como llamamos, que sepamos por qué nos reunimos. Así en torno a y es bueno ese día leer a Lucas, que el capítulo 2, el nacimiento, en familia, para que los nuevos, los hijos, aprendan el verdadero sentido de la Navidad, que si nos reunimos es porque ha nacido el Salvador. Así es. Amén. Yo quiero, por favor, Johnny, por Sí, favor. mi hermano, algo que me llama ya rotundamente la atención es que nadie celebra el nacimiento ya de otros líderes o la muerte. Ni de Gandhi, ni Mahoma, ni Dalai Lama, ni Zoroastro. Solamente Jesús está en la boca de todos. Así es. Y eso es genial. El hecho es que muchos quizás pueden celebrar el nacimiento de Cristo, ya como dice el Padre, ya vacíamente. Pero si Él no nace en tu vida o no nace en tu corazón, es en vano. Lo importante es que nazca en tu vida, nazca en tu corazón y tenga una relación con el Salvador antes de morir. Yo quisiera, Padre Eric... Permíteme. No me pida disculpas, Padre, por amor a Jesucristo. No. Como mencionaba, que a escuchar a Johnny hablar, en la experiencia de la Navidad hay una triple revelación. Recordamos y experimentamos la llegada histórica de Jesús. También está la realidad de que Cristo viene cada año y nos recuerda su presencia, pero también se abre una perspectiva a la parucía, al final de los tiempos, la segunda venida. Así es. Entonces, en Navidad nos recuerda todas estas realidades que hay que tenerlas presentes, porque la verdadera vida no es en esta tierra. Así es. La verdadera patria es estar en la presencia de Dios. Así es. Y tenemos que prepararnos. Así es. Sí, me hace recordar la ordenanza que dice, hagan esto en memoria de mí, y anuncian, ¿verdad?, mi entrega. Y no haré esto más hasta que lo haga otra vez. O sea, hay una promesa, estamos esperando. Así es. Esto no se acabó, estamos esperando. Exactamente, así es. Yo quiero, en función de unas cuantas veces que ustedes han mencionado la palabra Navidad, yo quiero traer aquí una nota histórica, de manera que nuestros televidentes se puedan educar al respecto. Por años, Padre Eric y Yunei, hemos estado celebrando el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre? Lo primero es que no hay un dato histórico, cultural, teológico que confirme que Cristo nació un 25 de diciembre. Eso está claro. Recordamos aquella famosa cultura donde los 25 de diciembre esta fiesta pagana celebraba al Dios Sol, gracias Padre, celebraba el famoso solsticio de verano. Era en el momento donde el sol se encontraba lejos del ecuador y luego se iba acercando hasta diciembre. Los días, por vía de consecuencia, se hacían más cortos, las noches más largas. Luego, en el solsticio de invierno, es en el momento donde los días comienzan a clarear, comienzan a alargarse, las noches a apocarse, y evidentemente se entendía, Padre, que el Dios Sol había vencido sobre el Dios de la oscuridad. Y por vía de consecuencia, 4 días después, 25 de diciembre, el 21 de diciembre ocurría el solsticio de invierno, y el 25 se celebraba la victoria del Dios Sol sobre el Dios de las tinieblas.
La iglesia en el siglo VII, la iglesia cristiana, entonces tiene a bien, en lugar de conmemorar una fiesta pagana, entonces instaurar lo que conocemos como la Navidad hoy. Sabemos que ha sido una bendición, Padre. Claro que sí. Como decía al principio, no es una fecha, es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Y bien mencionabas tú lo del 25 de diciembre. Trascendental. Exacto, muy trascendental, exactamente. En relación a la fiesta pagana, según si hacemos algún tipo de cálculo, Jesús tuvo que haber nacido cerca del otoño, porque son 6 meses antes de, ciertamente, más joven que Juan el Bautista, más o menos. Un dato histórico: hacia el año 336, Constantino emite una orden y comienza a celebrarse la fiesta cristiana por encima de la fiesta pagana. Por encima de la fiesta pagana. Que puede haberse algo de confusión, de que sí o si no, eso no es el problema. La cuestión es que sepamos que Cristo es el verdadero sol, y que una realidad que era pagana se ha venido a tratar de cristianizar, evangelizar, para dar una nueva visión, una real visión de lo que se quiere. Un dato curioso y interesante es que la iglesia primitiva, la iglesia naciente después de la resurrección, no celebraba el nacimiento. Fue hasta varios siglos después, porque en aquel tiempo ni siquiera se tomaba en cuenta de cuándo un muchacho nacía o no. No había un registro. Así es. Y luego que la iglesia, en el crecer de la fe y las experiencias que va teniendo, ve oportuno restablecer y hacer la fuerza de vencer al pagano con la visión del verdadero sol que disipa las tinieblas. Entonces, desde esa experiencia comienza a celebrarse y ha ido marcando la pauta a lo largo de los siglos, y a veces se relaja por la tanta comilona que se hace. Sí, claro. Pero es la fiesta del nacimiento, y nos toca a nosotros tratar de clarear un poquito el concepto. Seguro. Y que volvamos a las raíces, a las bases. Ahí va, que sigue siendo una preciosa oportunidad en el contexto en el que estamos, decirle a las personas qué es el verdadero significado de la Navidad. Exactamente. Aunque no haya sido así, como decían, eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es que es una grata oportunidad para que la gente sepa que Cristo es la luz del mundo. Y el verdadero gozo. Y el verdadero gozo. Juney, ¿tienes algo que aportar allí? Por favor. Mi hermano, veo que la historia, pero también sabemos que antes de los romanos, o antes de que Constantino llegara, la iglesia oriental ya celebraba ciertas fechas antes de Navidad, o acercándose al mismo Navidad. Damos gracias a Dios y por Constantino y por todo lo que ha acontecido, que el verdadero ya significado es Cristo. Pero más que eso, ahí llega un punto en donde quizá muchas personas y hermanos, si lamentablemente entran en discusión de que si es lícito o no, ya de que si es bíblico o no, ya celebrar ciertas fechas en esta época. Entonces, ya si nos vamos a eso, ya los nombres de los planetas, ya los nombres ya de la semana, son tradición. El celebrar el cumpleaños, el bizcocho, el usar anillo, todo eso era una tradición, ya que no era cristiana. Claro. Pero gloria a Dios que ese es un símbolo para buscar a Cristo. Y ahí entra en Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o días de reposo. Haced todo para la gloria de Dios. Exacto. Y eso es lo que recordamos y eso es lo que celebramos, querido amigo y hermano. Hay algo que él dijo que yo quiero hacer una breve explicación. Cuando él usa la palabra tradición, esa palabra ha tomado una connotación negativa para mucha gente. Y no siempre. Hay buenas tradiciones. Exacto. Claro, así es. Porque la tradición es una transmisión del legado, ¿verdad? Claro. Y si no existe, entonces nos perdemos. Eric, precisamente el 25 de diciembre es una buena tradición. Exactamente. Históricamente es una buena tradición. Qué bueno que rememoramos un evento tan... Por ejemplo, a veces en el ala evangélica, te lo digo porque procedo de allí. A veces hablar de tradición. Esas son tradiciones. Sí, hermano, pero Cristo habló que ellos habían sustituido las tradiciones por tradiciones muertas. Así es. El Cristo lo que condenó la muerte. Claro. De la tradición. Claro. O sea, lo que hay que abrir un poquito la mente, porque precisamente la Biblia comenzó con una tradición oral. Seguro. Exactamente. Una transmisión que fue llevada de padre a hijos y así sucesivamente. Claro. ¿Y saben una cosa? Así a nota de balance, porque yo no puedo meterme en estos asuntos de forma tan profunda, pero si vamos a rastrear, todo tiene que ver con una historia, todo tiene que ver con una tradición. Todo lo que hacemos en sentido. Así que no es negativa la palabra tradición. Tanto personal como en sentido de agrupar, todos tenemos ciertas tradiciones. Seguro. Esa es la idea. Lo que hay que purificar la tradición. Claro. Lo que hay que purificar. Así es. Hay una cosa, hay otros detalles que tampoco quiero pasar por alto.
Cuando hablamos del tema del nacimiento, Padre Eric y Yunei, entran en escena algunos personajes particulares. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Padre. Tenemos a Juan el Bautista, que es el que el Precursor. El precursor y que prepara en el camino del Señor de inmediato. Y luego viene a participar de forma directa María. Tenemos el hermoso medio de María. 16 años en promedio cuando concibió al Señor. Sí, espérame. Sí. Ahora tienes tú que oírme a mí. Guárdame mi turno. El hermoso medio. Y yo tengo una pregunta con respecto a eso, pero permítanme primero desarrollar este preámbulo de la pregunta como tal. Tenemos al ángel en el anuncio, ¿verdad? Tenemos a José que se espanta. Él iba ¿Verdad, padre? Salió la muchacha Él iba a salir Salió la huyendo. muchacha embarazada y yo no he tenido ningún tipo de implicación ahí. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Dijo José. Tenemos a los magos, Padre, de Oriente. Y en virtud, y 2 de esos 5 detalles que acabo de citar, comenzando desde Juan el Bautista, ¿por qué María y no otra mujer? ¿Por qué María y no otra mujer? Salvaguardando el hecho, Eric, de que sabemos muy poco con respecto al por qué. ¿Qué sabemos hasta el momento, Eric? Y permíteme introducirte yo a ti. Sabemos que serás bendita entre todas las mujeres. Entre todas las mujeres. ¿Verdad? Dios la eligió. Dios la ha elegido. Ahí voy, Eric. Y Dios mismo declara cosas de ella. Y ¿verdad? lo que Dios dice es cierto. Exactamente. Todo lo que sale de la boca de Dios es verdad. Es absolutamente verdad. Entonces, Eric, sabemos es bueno leer el texto de cuando tú lo leías hace un momentito, volver a refrescar. Cuando el ángel se le acerca a María y cuáles son las palabras que usa cuando se le acerca a María. Una mujer de campo, pero una mujer de oración y de Dios, de que vivía una pureza de vida que, en el buen sentido de la palabra, enamoró a Dios. Claro. Yo voy para allá, Padre, ahora. No solamente nos circunscribimos al hecho de que soberanamente Dios dijo, eres bendita, sino que tampoco Dios va a depositar su más grande herencia para la humanidad en un vientre pagano. Que esa parte se sepa. ¿Saben por qué traigo esto? Yo estoy formulando esta pregunta adrede. Me molesta mucho cuando parte un sector muy mínimo del pueblo evangélico ha tratado con desdén la figura de la que de la boca de Dios ha salido y dice, tú eres bendita. Ahí tengo algo que decir, algo muy importante en ese sentido. Por ejemplo, a veces nosotros cometemos el error de ser muy selectivos a la hora de usar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando yo digo el apóstol, todos asumen que es Pablo. ¿Por qué no pensar que es Pedro? ¿Y por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue? Y Judas. Exactamente. ¿Por qué no ellos, verdad? Porque tendemos a pensar de esa manera, pero se predica muy poco de María en el ala evangélica. Así es. Muy poco. Entonces, cometemos el error de tirar con ella como al menosprecio y no está correcto. Claro. Ella es un ejemplo de mujer muy íntegra, era inmoral, una moral incuestionable. Fue Dios que lo dijo. De hecho, me encanta por eso el libro de John MacArthur, de 12 mujeres excepcionales. Precisamente por eso. Él habla de María allí, porque no solamente Ruth, Esther y esto. María está ahí también. Entonces, a veces como que tanta controversia teológica nos ha desviado al punto de desechar a María. Así es. Y no está correcto. Exactamente. Vamos a asumir, Eric, aquellas palabras del propio Dios. Fue de la boca de Dios que salió que ella era bendita. Sí que se puede predicar de María. Claro. Yunei, por favor, ¿qué tienes que agregar? Mira, más que eso es el poco conocimiento y la poca importancia que le damos a las escrituras. María es el bueno, muchos predican sobre Abigail, muchos predican sobre Ruth y sobre Esther. Pero ¿por qué no predicar sobre la mujer que trajo en su vientre al Hijo de Dios? Vemos como María, una joven que quizá afrontó el reto y la responsabilidad de ser perseguida, ser difamada frente al pueblo, frente a todo. Y luego, en un lugar en donde ella no estuvo nadie que la acompañara. Y José, yo no sé si era un hombre maduro para llevar un parto, ya como se debiera, pero José de seguro estaba asustado ahí. ¿Qué hago, Señor? Y yo añadiría, y disculpa la interrupción, Yunei, yo añadiría que no solamente era juzgada
es que iba a ser apedreada. Totalmente. También. Sí. Y tuvo que descender el ángel. Fue, Ahí "Mira, tranquila". aparece la intervención del ángel con José, Exacto. que leyendo el otro día, cuando se habla de la justicia, si José hubiese actuado en la justicia conforme a los fariseos, a María se la llevan de parte. Claro que sí, padre. Pero Jesús dice, y ya José lo había practicado, si su justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, ya en José había una práctica de justicia, claro, motivada, inspirada por el ángel, más allá de la concepción farisaica de aquel momento. María, ¿por qué María, como usted ha mencionado, pura voluntad de Dios? Así fue. Tú mencionabas un dato que La calidad moral, padre. Claro, claro que sí. Ahí tú mencionabas un dato que hay que resaltarlo en María. Dios no iba a elegir a alguien manchado para poner en su vientre el mayor de los tesoros, que es su propio hijo. Entonces, nosotros en la teología cristiana católica tratamos y profesamos que María fue preservada del pecado original. Que Claro, entendemos. Padre, claro. Precisamente es el mismo Dios que le llama. Yo creo que no ha habido otro ser que Dios le llame bendito. Eres bendita entre todas las mujeres. Y en la experiencia de fe nuestra vemos a María que fue preservada del pecado original y que fue preparada. Y claro, a lo último se le pidió en voluntad, en libertad, y ella dice que sí en la colaboración, porque tampoco fue una obligación. Pero el ángel se le comunica y ella dice su sí, su fiat, abiertamente para colaborar en este proyecto y sin entenderlo mucho. Y como decía Yunen, arriesgándose a ser lapidada, claro. Una chica joven ya con un matrimonio arreglado, y a pesar de eso dice sí, aunque no conozca varón. Sí, digo sí porque el proyecto es de Dios. Así es. Eric, padre, Yunei, los magos. Lo primero es que sí. Lo sabe. Eric, ¿tú sabes lo que se ha dicho, padre Yunei? No los Reyes Magos. Eran Reyes Magos en primer lugar y destruimos la idea. Al televidente le instruimos al respecto. No eran reyes. Eran magos de oficios astrológicos o astronómicos como tales. Que no eran reyes ni eran magos. No eran reyes ni eran magos en el ejercicio como lo conocemos. De hecho, se dice que el tiempo que Daniel estuvo por allá, por Babilonia, llevó los escritos y ellos conocieron por Daniel. Sí. Lo único, eso es lo que la único tradición. verdadero de esas referencias es que son de Oriente. Es que son de Oriente. Es así, padre. Y de hecho también hay otra cosa que las personas normalmente relacionan los regalos con una persona. Eran tres porque eran tres regalos. Así una caravana era. Valiosísimo no tu se comentario. sabe cuántas personas eran realmente. Podemos aquí en televisión decir los nombres. Gaspar, Melchor. Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero que realmente lo importante aquí es a quién ellos vienen a rendirle culto. Seguro. Claro. Seguro. Sí, seguro. Entonces, en ese sentido, Eric, qué bueno que tú lo acotas, porque también se ha asociado, histórica o tradicionalmente se ha asociado, los tres presentes, el incienso, con una persona. Mira, con una persona cada uno. Incienso y mirra. Es posiblemente, padre, hayan venido en caravanas a ver el nacimiento del Salvador. Pero hay otro detalle, señores. ¿Y la estrella de Oriente? ¿Qué pasa con eso? Porque a ellos los guió la estrella de Oriente. Exactamente. Claro. Los guió Dios, en pocas palabras. Exacto. ¿Y esa estrella andaba de forma al azar, padre? Lo que apareció. ¿O fue dirigida por el ajedrecista con A mayúscula? Exactamente. Por el Altísimo, con A mayúscula. Con A mayúscula. Yo no ibas a acotar algo porque te vi amagando una No, vez está bien, más. mi hermano. Era que Eric, Claro. ya según la costumbre popular, dice que fueron tres, pero también aparece un cuarto por ahí, ya que se metió, un cuarto rey mago, ya que lo dejaron atrás. Claro. Pero realmente ya sabemos que quizás fueron unas caravanas, fueron varios y que quizás fueron babilónicos, ya de la religión ya zoroástrica, y que Dios lo guió para ir y ¿qué? Adorar al rey. Y rendir tributo. no eran judíos. Así es. Eran paganos, pero conocieron al Dios. No me hagas hacerte una pregunta con respecto a eso. Ah, ok. Que tú sabes que yo me pongo peligroso. No, está bien, mi mantén hermano. tu calma, pero precisamente. Pero eso que Yunei acaba de decir tiene muchísimo valor. ¿Sabes lo que significa eso? Totalmente, mi hermano. Que
Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros. Y precisamente ahí que viene la presencia. A las naciones que la adoran, presencia de los reyes, como lo llamamos nosotros, es precisamente la revelación a todos los pueblos. A todos los es la manifestación de Dios La promesa a Abraham. todas La las promesa naciones. Abraham, Eric. Exactamente. Y también Jacob en su lecho de muerte, Génesis 49. Exacto. Le dice, cuando está entregando esos augurios a sus hijos, a Judá él le dice, de tu mano no se apartará el cetro para gobernar. Así es. Pero finalmente va a venir Shiloh, a quien le pertenece realmente, y a él irán todas las naciones. Así es. Ese es el prometido. Así es. Ese es Cristo. Eso significa, Eric, Padre y Yunei, que las naciones han estado siempre incluidas, Padre, en el plan redentor de Claro Dios. que sí, claro que sí. Es que el mensaje está dirigido a todos. A todos. A todos. A todos sin, los hombres. sin excepción. A todos, judíos y no judíos, está dirigido el mensaje de salvación. Bueno, sí. Y todos estamos convocados a participar de la experiencia de salvación de un Dios que es bueno con todos. Así Y es. Dios quiso Eric, que por Israel favor. fuera luz a las Naciones. Exactamente. Exactamente. Finalmente, que por ejemplo, quizás, bueno, hace un tiempo alguien me decía, la verdad que el pueblo de Dios fue un pueblo ingrato, porque viendo todas las maravillas y proezas que Dios hizo, finalmente se alejaban. Y yo le decía, tú y yo también somos ingratos, porque Sí. Cristo se ofreció por nosotros y tampoco pensamos en Él. Entonces, la gran prosperidad que Dios le dio a Israel no era para ellos vanagloriarse, era para que las naciones llegaran a ellos. Exactamente. Y que las naciones preguntaran, por ejemplo, oye, Israel, ¿por qué a ti te va tan bien? Porque andamos con Jehová, Dios de los ejércitos. Ven a Él. Así de simple. Ese era el mensaje. Así de simple. Yunei, ibas a acotar algo. Te vi de nuevo. No, está bien, mi hermano. A ver. Era precisamente eso. El plan de Dios era dar salvación, pero mostrar que en ese ya preciso momento en donde a su propia nación ya quería matarlo y perseguirlo, ya con el decreto sí del rey, vinieron de lejos a adorarlo a él. Y vemos la rebeldía de la nación desde Génesis hasta el nacimiento de Cristo. Pero en Dios hay un diseño y una salvación para todo aquel ya que acepta a Cristo así como Salvador. Y esa es la razón por la cual estamos aquí hoy. Así es. Una pregunta, Padre Eric y Yunei. ¿Se nos ha dicho todo lo que tenemos que saber con respecto al evento del nacimiento o estamos a tientas al respecto? ¿Qué piensan ustedes? Aquí está. Tú hablabas de que la palabra de Dios es inerrante, Aquí está. es infalible. Eric, ¿qué nos falta por saber? Dedicarnos más a... Responderle nosotros. ¿Verdad? Estudio, ya dedicación. Sí, Y oración. El profeta, el Señor dijo por vía del profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Le falta conocimiento. Y Jerry, tú como educador también que compartimos, y Nelson también, claro. También nos toca trabajar con gente, tú sabes bien que la gente a veces no está buscando el pan de la enseñanza. Ellos están buscando otra cosa, y algo triste es que tenemos una juventud creciente que se está acostumbrando a tener, pero no a conocer los medios necesarios para tener lo que ellos quieren. Entonces hay que tener conocimiento, hay que amar el saber. Claro. Muchas veces nuestras Biblias están cerradas y no sabemos cosas que hay allí precisamente porque no pasamos tiempo con la palabra de Dios. Cerrada o abierta en un solo salmo. Así, la hoja se pone amarillita. Y ahí coge polvo. Polvo, sí. Dios no quiere la Biblia abierta en la estantería, la quiere en el corazón. Claro. En el corazón. Sí. Y cosa más Desde triste luego. es que a veces el padre sí se descuida en alimentarse y no a sus hijos, no a su familia, no a su esposa. Y eso ya se está transmitiendo de que yo quiero para mí, pero no para el otro. Y eso es egoísmo. Y lo que queremos público es que tanto tu creyente como no creyente que te acerque a las Escrituras y conozca lo que estamos hablándote hoy. Así es. Estamos llegando al final casi. ¿De No verdad? me diga eso. Yo no quiero, Pero no ¿cuántos me diga minutos eso. van? pero estamos llegando al final. Pero yo quiero... Pero eso pasó como... Todavía nos quedan algunas inquietudes. Breves, pero nos quedan algunas inquietudes. Yo quiero comenzar contigo, Yunei. Hay una realidad. De hecho, estamos aquí viviendo una realidad particular. Tú eres de corte pentecostal, la Asamblea de Dios, ¿verdad? De ese corte. Iglesia de Dios Iglesia de Central. Ajá. ¿Y Iglesia de Dios? Central. Central. Eric es de corte de templo bíblico, un poquito quizás podríamos llamarlo más conservador en algunos temas doctrinales. Alguno. Eric es del templo bíblico, el padre es católico. ¿Habría algún reto que nosotros con el que nosotros tendríamos que lidiar,
que nos impediría celebrar el nacimiento de Jesús como tal, precisamente por el hecho de que tú perteneces a otra denominación, tú perteneces a una religión que no es la mía, y por vía de consecuencia te veo vetado, te veo un tanto distante de mí para celebrar el nacimiento? ¿O no debería haber ningún reto, no debería haber ninguna barrera para yo poder acercarme y con el Padre celebrar que Cristo nació y trajo luz al mundo? ¿Algún reto particular? Eso, es decir, que el hecho de ser parte de denominaciones distintas y de ser parte de puntos de vista cosmocristianos distintos, ¿debería eso apartarme y eliminar la posibilidad de yo celebrar? Bajo ningún término. No creo. No, porque el hecho es que no es simplemente por con favor, alguien... y luego Eric, por favor. No es simplemente con alguien que tenga una denominación diferente. Más bien, mis amigos, mis compañeros de la escuela, de la universidad, no tienen ya ningún credo y yo comparto con ellos. Entonces ya, ¿por qué hacer un bloqueo con alguien que tenga una denominación diferente a una fiesta así que Dios nos ha llamado a unidad y a proclamar el Evangelio de Cristo? Así es. No hay impedimento, ya nosotros mismos somos que ponemos así las barreras, y esas son oportunidades para aquel sí que no está claro, compartir con él, hablarle de Cristo, hablarle de la cruz, y que Cristo nazca en su corazón como el milagro de la Navidad. Así es. Eso es lo que tenemos que promover y hablar entre nosotros. Así es. Por favor, Eri, yo quiero escucharte. Mira, una de las historias reales más importantes para mí, no de la Biblia, extrabíblica, por ejemplo, dos de mis escritores que me atraen mucho, que es J.R.R. Tolkien sí, claro. y C.S. Lewis. Claro. Siendo ellos parte de un grupo de lectura, de un club de lectura llamado los Inklings, o los ligados a la tinta. Claro. Ellos escribían y compartían sus escritos. Pasó algo muy interesante. Por ejemplo, J.R.R. Tolkien era un católico, muy católico. Claro. Porque a veces tú oyes gente que dicen, yo soy católico, pero realmente no es. No hay raíces. No hay raíces. Este Tolkien era un católico. Y C.S. Lewis era un ateo. Y dice que la historia cuenta que ellos se embarcaron en una conversación muy productiva, en la que C.S. Lewis decía, ¿acaso la historia de Cristo no es un mito más del montón? Un mito más de lo que la gente se inventa. Y Tolkien le dijo, mira, es que si nosotros llegamos a decir que la historia de Cristo es un mito, el sentido de la humanidad completo se echaría a perder. Porque él dice, por ejemplo, en Cristo están todas las respuestas. Esa lucha constante del bien contra el mal finalmente es vencida en él. Y estos hombres escribían obras literarias, épicas, fábulas. Tú conoces a Crónica de Narnia, tú conoces El Señor de los Anillos, El Hobbit y todo eso. Claro. Y finalmente C.S. Lewis llega a la fe a través de Tolkien. Así es. Pero C.S. Lewis, después hubo cierto altercado entre ellos, porque Tolkien decía, yo era católico, te prediqué, te evangelicé, entonces tú te fuiste a la iglesia anglicana. Entonces ellos tenían siempre pero fueron dos hombres de fe, ¿entiendes? Claro, entonces mira cómo Dios usa el medio para que aquel salga de un ateísmo, que lo tenía en necedad en contra de Dios. Entonces yo creo que en el camino de la fe vale mucho la humildad. Hay mucha gente que está saturado de doctrina, pero de poca piedad y poca sensibilidad. Exactamente. Y a veces piensan que con el hecho nada más que ellos, que la doctrina, pero es una doctrina solamente teórica, no práctica. Entonces hay que tener cuidado con eso y apuntar siempre a las verdades bíblicas. Así es. O sea, no para mí esto, no. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Claro. Y tenemos muy buenos métodos exegéticos para conocer lo que Dios ha dicho. Exacto. Sí. Entonces, ciertamente hay un reto. Vencer los prejuicios. Vencer prejuicios. Y atrevernos a acercarnos. Exactamente. Atrevernos a acercarnos y romper los mitos de división y celebrar en base a experiencias que nos unen. Porque la experiencia del nacimiento del niño Dios, quizás tenemos diferencia en aplicación de la teología en otros aspectos, pero el acontecimiento del Señor, el nacimiento y la resurrección, son dos experiencias que nos deben unir. Nuestra teología no anula la promesa de Dios tampoco. Exactamente. Entonces, vencer los prejuicios y atrevernos a acercarnos. Así es. Yunei, por favor. ¿Algo que agregar con respecto a este tema, de manera particular, a este segmento? No, mi hermano, creo que ya mis hermanos lo han dicho todo. Lo importante es compartir y aprovechar cada momento, cada minuto
con tu familia, con tu amigo, con el necesitado en este momento. Y sobre un choque, sobre doctrinas así principales, bueno, lo principal es hablar de Cristo y el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que nos va a unir en momentos como estos, que tantas personas tienen la necesidad de Cristo y de la verdadera Navidad. Así es. Así es. Yo quiero concluir con esta pregunta. Y yo quiero que tú digas algo también. Yo quiero que tú nos expliques un poco acerca de lo que es una doctrina fundamental y una doctrina secundaria. Mira, Porque también a veces andamos buscando siempre el punto de controversia, nada más para... así es. Eso será otro programa. Así- Otro programa que se puede... Sí, porque él a cada rato me pone en ese estrechado, padre. Pero hay una parte que yo quiero, o de verdad, Eric, tú querías que yo dijera algo con Tú respecto lo a... haces en 2 minutos, en 1 minuto. Dale para allá, En varón. 1 minuto. ¿Cuál es la diferencia? Voy a seguir las pisadas de Eric y me voy a embarcar en la tentación. ¿Cuál es la Pero diferencia tú no has entre una... respondido si lo que él te dijo. Voy para allá voy. ¿Cuál es la diferencia entre una doctrina fundamental y una doctrina que es secundaria? Hay doctrinas que son elementalmente directas y no comprometidas y que nacen precisamente desde este libro que tenemos en la palabra de Dios, que tenemos aquí enfrente nuestro ahora mismo. Y cuando hablamos de doctrinas secundarias, y evidentemente esas doctrinas fundamentales no se pueden comprometer, no importa el grado de amistad que haya de por medio, no importa el grado de consideración que haya de por medio. A final de cuentas es un asunto cardinal, es un asunto fundamental y que no puedo y que bajo ninguna condición lo puedo comprometer. Y cuando hablamos de doctrina secundaria, el término secundario en el diccionario significa lo siguiente: secundario es todo aquello que no corresponde a una escala fundamental de prioridad. Es sencillo. ¿Y eso qué significa? Que hay cosas aquí que precisamente porque son secundarias no deben ser aquellas cosas que me impidan coinonizar contigo, que me impidan relacionarme contigo. De hecho, yo dije algo detrás de cámara al principio de este programa especial y lo quiero repetir. Yo estoy completamente seguro, Eric y yo somos de la misma corriente teológica, posiblemente. Yo estoy completamente seguro que Eric y yo no pensamos igual en algunos aspectos. Completamente seguro estoy de eso. Pregúntale si yo lo amo o no lo amo. Claro que lo amo. Te ama, Eric. El padre y yo no pensamos igual con respecto a muchas Habrá cosas. otros sacerdotes que tampoco piensan como él. Y habrá otros sacerdotes que tampoco Entonces pensarán ya como el somos como el 4 padre. personas y que no pensamos lo mismo, pero nos amamos. Nos amamos. A eso se llama doctrina fundamental y doctrina secundaria. Claro, pero más que eso, algo sí que dijo Eric y el padre: prejuicio, humildad y sensibilidad. Y sensibilidad. Ya Jesús se sentaba así con Eliminar los los fariseos prejuicios. y con los judíos y Así con de los simple. publicanos. Así de simple. Él se sentaba con todo y con todo compartía. Y decía: la verdad es dura para realidades duras. Así es. Pero en todo lo amó. Es la verdad. ¿Algunas palabras finales? Solo agradecer la oportunidad de vernos. No siempre se da esta oportunidad. Creo que hay que hacerla más a menudo. Yo creo que en sí. cámara y fuera de cámara. Así, exacto. Sí. Exacto. En cámara y fuera de Exacto. cámara. Hay una comelona programa por ahí. De la palabra. Sí, bueno. Y Por favor. agradecer realmente y a invitarle a ustedes, queridos televidentes, a que no olvidemos el verdadero sentido de la Navidad y que dejemos nacer al Señor en el corazón para hacer lo posible y que, siendo luz de nuestra vida, seamos con Él luz para todos. Amén. Por favor, Eric. No conozco a nadie que le haya ido mal por llevarse de la palabra de Dios. Al contrario, ganamos sabiduría, ganamos muchas cosas, muchos valores bonitos y sobre todo la salvación cuando creemos en lo que Dios ha revelado. Entonces, queremos también enfatizar que Cristo es la luz del mundo. Yo sé que los arbolitos engalanan la casa, las luces, los bombillitos y las decoraciones, pero Cristo engalanó el universo en su entrega, así que Cristo es la luz del mundo. Amén. Yunei, por favor. Amén. Pues sí, Navidad es más que ropa, es más que doble sueldo, es más que comedera. Navidad es recordar que Jesús nació para morir por cada uno de nosotros y darnos el regalo de la vida eterna, que es su gracia y su amor. Yo quiero terminar con la frase que comencé de Sinclair Ferguson, que dice: la luz del mundo ha venido en la oscuridad del mundo,
para traer luz en la oscuridad de nuestros corazones y para iluminarlos con la gracia del perdón. En primer lugar, la palabra de Dios da por sentado que estás en una condición de la que necesitas ser libertado. En segundo lugar, la palabra de Dios no solamente nos deja a tientas y simplemente, creo que mencionaba Eric hace un buen rato, Eric dio por sentado el hecho, asumió el hecho de que ciertamente con la caída, en el mismo instante de la caída, también se nos dio la solución al problema. En Génesis capítulo 3. Y por vía de consecuencia, mi estimado oyente, mi estimado televidente que nos acompaña en esta noche, en nuestro programa En Serio, te recuerdo que de la misma forma como han dicho los exponentes invitados en el día de hoy, también te recuerdo, estás en una condición de la que necesitas ser libertado. Y Cristo dijo: yo soy la verdad, yo soy la vida, y todo el que viene a mí será salvo. Todo el que viene a mí será salvo. Gracias, Yunei. Gracias, Eric. Gracias, Padre. Ahora no los trato no como licenciados ni como maestrantes. Gracias a usted, varón. Ahora simplemente como amigos. Gracias por honrar y engalanar este espacio de esta noche. Y esperamos que esto se vuelva a repetir como el Padre hizo referencia hace un momentito. Sí. Yo creo que una de las cosas que hace falta en este pueblo es educación. Educación cristiana, educación en valores morales, principios, etcétera, etcétera. Mira, el conocimiento no pesa, eso te abre puertas. Sí, seguro. Y es lo que tenemos aquí. Seguro. Así que mientras más conocimiento hay, más, bueno, sobre la Biblia es mucho mejor, pero todo el conocimiento siempre nos va a ayudar. De verdad. Mío, gracias. Gracias a ustedes por estar. Es un privilegio para nosotros, varón, estar aquí con ustedes. Por dejarnos experimentar este privilegio de compartir contigo esta noche. El privilegio es recíproco, mi querido Padre. Y a usted, amado televidente, gracias por permanecer con nosotros en esta entrega de su programa En Serio, bajo el tema o bajo la sombrilla temática: el nacimiento virginal de nuestro precioso y gran Salvador Jesucristo. Será hasta la próxima.